Bien, pues ahora vamos a tener la lectura de la Santa Palabra del Señor. Vamos a leer pues la Santa Palabra del Señor en Eclesiastés capítulo 12. Todo el capítulo, los 14 versículos. Y dice así pues la palabra del Señor. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables, y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros en las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amén. Oramos. Señor Dios, Padre nuestro, que estás en los cielos, hemos leído tu santa palabra, Señor, y ciertamente tu palabra es viva y eficaz. Ciertamente tu palabra es luz y vida. Pero, Señor, nosotros necesitamos, Señor, la guía, la unción, Señor, la bendición del Espíritu Santo, para poder hablar como es debido, Señor, tu palabra. Y también para poderla escuchar, de manera que la recibamos, Señor, en tu gracia, para que dé fruto. Pedimos, Señor, tu asistencia. Pedimos, Señor, que nos guíes. Pedimos, Señor, que tú nos asistas con tu Espíritu Santo en todo lo que se ha de hacer, Señor, y que en todo sea, pues, todo sea para tu gloria y honra y honor. Gracias, Señor, que sea tu verdad, Señor, la que se oiga solamente. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, pues con el mensaje de hoy llegamos entonces al final de la serie de Eclesiastés, que nos ha llevado, pues, unos cuantos meses, ¿no? No he hecho la cuenta del número de mensajes, pero bueno, son pues 12 mensajes. Hemos intentado también que los textos pues fueran largos, pues eran aproximadamente, no sé, 15, 16 mensajes tal vez. Si nos acordamos, cuando hicimos la serie de Apocalipsis, fueron en aquel entonces 50, o sea que ha sido ciertamente mucho menor esta serie. Y bien, pues ya miramos adelante lo que el Señor nos va a guiar en las semanas sucesivas. Bien, pues hemos podido estar viendo durante estas semanas esta instrucción de Salomón, esta instrucción que lo vimos al principio mismo, que era pues una instrucción con el ánimo el objetivo de proveer una filosofía de vida basada en la palabra de Dios, una filosofía de vida que sea pues una ayuda para que el pueblo de Dios ande y viva en esta vida conforme a la voluntad del Señor.
esta instrucción o filosofía que Salomón primeramente tenía que dar a los nobles, a gente de su corte, y después al resto del pueblo. Y bueno, pues es importante porque la filosofía, ya sabemos, son reflexiones, ¿no? Es la reflexión, lo que hoy diríamos, pues lo que hacen los intelectuales, y esto es lo que suele guiar a la gente, dejando aparte la revelación de Dios, dejando aparte la palabra de Dios, pues las personas, las sociedades, pues normalmente siguen a pensadores. Y bueno, pues tenemos entonces este compendio o esta, digamos, filosofía de vida bíblica, que a diferencia de lo que es corriente, no siempre, pero sí la mayoría de veces, de lo que es corriente la filosofía secular, fuera de la Biblia, pues es una filosofía que contempla a Dios. La filosofía humana no contempla a Dios, ha desterrado a Dios del pensamiento racional, ¿no? Lo he puesto en la categoría irracional, ¿no? Y bueno, pues entonces lo contempla en todo momento, es más, pues considera que Dios es el soberano y que todos los aspectos de la vida, de esta vida caída, vanidad de vanidades, esta vida pues caída en el pecado, están sometidas a la voluntad del Dios soberano. Es Él, por lo tanto, quien da a cada uno su porción. No podemos, por lo tanto, decir nada de la vida, ni asegurar nada de la vida, porque es el Dios soberano quien cumple verdaderamente su propósito, y, por lo tanto, nos vienen los tiempos según su santa voluntad, su justa, santa, buena voluntad, y pues a nosotros es el aprovechar los tiempos según que se nos plantean delante, según su voluntad. En fin, lo hemos estado pues viendo semana tras semana. Llegamos entonces a este último capítulo, a la conclusión, al final, al punto y final del libro. ¿Qué es lo que nos encontramos en él? Pues vemos tres cosas. Primeramente, una descripción de la vejez. Segundo, unas palabras acerca del ministerio. Y en tercero, una exhortación final. Las palabras de descripción de la vejez, versículos del 1 al 8, las palabras acerca del ministerio, las palabras de versículos del 9 al 11, y la exhortación final, los tres últimos versículos del 12 al 14. Así, por lo tanto, tenemos ya dados los tres grandes puntos del mensaje a partir del texto mismo. Comenzando pues, por lo tanto, con la descripción de la vejez, los versículos del 1 al 8, porque creo yo, que el versículo 8 también forma parte de esta descripción, no forma parte de lo que viene, sino que es la conclusión a no solamente este texto, sino a todo lo que se ha dicho previamente. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Bien, en todo caso vemos la descripción de la vejez, son versículos del 1 al 7, propiamente hablando, y esto no hemos de olvidar. Es la continuación de lo que veíamos la última vez, hace un par de semanas, en el versículo 11, capítulo 11, versículo 9, cuando dice: alégrate, joven, en tu juventud. Alégrate, joven, en tu juventud. Era la exhortación a los jóvenes a que aprovechen también de una buena manera el tiempo de vida de la juventud. Y bueno, aunque hoy en día pues se piensa que se disfruta de la juventud pecando y haciendo pues todo lo que se nos pasa por la cabeza, todo tipo de deseos que podamos tener, esa no es precisamente la manera de aprovechar y disfrutar de la juventud, porque esa es la mejor manera de malgastar la juventud. La juventud se malgasta en el camino del pecado, y si se quiere realmente aprovechar la juventud y disfrutar de la juventud, pues entonces hay que andar teniendo siempre presente al Señor, a Dios, a su revelación, a su palabra.
Cuando uno es joven es cuando uno está pues lleno de fuerzas, es cuando uno pues está lleno de ilusión, lleno de proyectos, pues es el momento entonces de disfrutar de la vida. Disfrutar de la vida sí, pero que es no transgrediendo los mandamientos de Dios, sino tratándolo con su gracia de cumplir y de crecer en el Señor. Es la manera de disfrutar de la juventud, porque la juventud no dura para siempre. La juventud no es para siempre. No se ha conseguido todavía pues el elixir ese de la eterna juventud. Ese no existe. A la juventud ha de seguir la vejez. Inexorablemente, inevitablemente. El paso de la juventud a la vejez puede ser lento y hoy en día pues es más lento que pues generaciones atrás, sí. Y podemos también intentar prolongar en la medida de lo que nos sea posible y que sea lícito la juventud. Ciertamente hacer una operación estética y que se nos quede la cara como la duquesa de Alba, eso no es según la voluntad de Dios. Esa no es la mejor manera de prolongar la juventud. No podemos, tampoco a los 60, 70 años ir en bicicleta los domingos por la mañana por las carreteras del País Vasco pensando que somos todavía jóvenes de 17 años, porque no lo somos. Y pues los domingos por la mañana sería mejor que estuviésemos yendo a la iglesia a escuchar la palabra del Señor. El paso puede ser lento, el paso es bueno que sea lento y que, bueno, si podemos prolongar la juventud de manera lícita, también es bueno, pero tarde o temprano nos hacemos viejos. Nos hacemos viejos y cada año que pasa pues lo podemos tal vez sentir más. Y bien, pues entonces aquí nos encontramos con una descripción de esta vejez. Estos versículos del 1 al 7 están describiendo la vejez con un lenguaje poético. En realidad es una poesía. Vemos entonces que en la Biblia nos encontramos todo tipo de géneros literarios, desde las crónicas, las genealogías, la narración, la profecía, también la poesía, y no solamente en los salmos o no solamente en los proverbios, que es lo más conocido. Este es uno de los pasajes más poéticos de la Biblia. Y no solo esto, sino que yo diría que es una de las poesías más bellas que jamás han escrito los hombres. Si lo paramos a pensar, lo vamos a ver poco a poco. Es una auténtica maravilla este poema, esta poesía acerca de la vejez. Y comienza pues diciendo: acuérdate de tu Creador. Cuando pues éramos niños, nos íbamos por ahí, nos olvidábamos de que existían los padres, ¿verdad? Entonces actuábamos pues haciendo pues un poco lo que queríamos. Bien, pues esto es lo que no tenemos que hacer en cuanto a Dios en los días de nuestra juventud. Acuérdate de tu Creador. Acordarse es la idea de reverenciar, es la idea, por lo tanto, de honrar, es la idea de tenerlo siempre presente. Antes de hacer una cosa, pues decir, esto es del agrado, de la voluntad del Señor, sí o no. Si nos olvidamos de Dios, entonces vamos a vivir como si Él no existiera. Y aunque pues nos decimos cristianos, vamos a vivir como ateos. Hemos de acordarnos del Señor, y esa es lo que hemos de hacer para vivir y cumplir su palabra. Y bien, dice después, de tu Creador. También podría decir de tu Padre, de tu Redentor, Jehová, justicia nuestra, de tu Salvador. Pero aquí está destacando el hecho de que Él es el quien nos crea. Somos obra suya. Creador es la misma palabra con la que leemos en Génesis 1, de que Dios creó los cielos y la tierra. Él nos crea. Por lo tanto, si Él nos crea, Él es nuestro dueño. Si yo hago una cosa, esa cosa es mía, ¿verdad? Si hago pues cualquier cosa, un utensilio, ¿no? Pues lo que he hecho, lo que ha salido de mis manos es mío. Pues vemos que aquí se está poniendo el foco en que Dios es el creador de todos los seres humanos
y por lo tanto Él es el dueño de ellos y por lo tanto Él tiene el derecho sobre la vida de las personas. Cuando nos acordamos de Dios, cuando andamos según su voluntad, no le estamos haciendo ningún favor a Dios, porque es lo que debemos hacer, porque Él es nuestro Creador. Si acaso nos estamos haciendo un favor a nosotros mismos, porque estamos, por lo tanto, haciendo lo que es bueno y de lo que vamos a recibir cosas buenas. Bien, por lo tanto, vemos, es el deber básico acordarse de Dios para hacer su voluntad. Una vez más, esto a los jóvenes. La juventud no está reñida, por lo tanto, con creer en Dios. La juventud no está reñido, por lo tanto, con orar a Dios, con leer la Biblia, con lo que se llama una vida de piedad. Y bueno, nosotros aquí en la Iglesia utilizamos esta expresión, estas palabras. Fuera de la Iglesia la gente sin duda se reirá si decimos aquí yo soy una persona devota o que tiene devoción a Dios. Se reirá, jaja, ¿cómo un joven puede decir esto? Pues vemos que ese temor de Dios, porque es la devoción a Dios, pues no está reñido con la juventud, al contrario, es la mejor manera, como decíamos, de aprovechar el tiempo de la juventud y disfrutarlo. Y bien, continúo diciendo, antes que vengan los días malos, los días de la vejez, y lleguen los años de los cuales días no tengo en ellos contentamiento, cuando ya pues nada disfruta de la vida, ya ve el gozo, la alegría como algo pasado, y en el presente pues lleno de sinsabores, de dolores, de pesares, antes que venga la muerte. Entonces aquí está describiendo la vejez, seguramente una vejez muy avanzada. Antiguamente a lo mejor podrían ser a los 60 años. Hoy en día pues se correspondería ya a la edad de los 80 y muchos 90, ¿no? Una vejez muy avanzada en el que, está todo, como vamos a ver, deteriorado. Los años en los cuales digas no tengo en ellos contentamiento, no tengo ningún placer, no tengo ningún deleite en ellos, no tengo ninguna ilusión en ellas. Bien, pues vemos que también dice antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas. Y esto pues por lo tanto lo está diciendo en un sentido figurado, porque el sol, la luna, las estrellas es lo que da alegría, ¿verdad? Ves el sol y te pones contento, ¿no? La alegría de la vida. Bien, pues entonces vemos que también en la Biblia el día oscuro, el día de tinieblas es el día del mal, es el día de la calamidad. Entonces, antes que se oscurezca el sol, la luna y las estrellas, y dice, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Es decir, que llueve y en vez de clarear y que se vea el sol, continúa nublado y continúa nublado. Es decir, que no aparece la luz, no viene la alegría a la vida. Y lo que leemos en el versículo 3, como decíamos, es bien poético. Lo que vamos a leer aquí, cuando temblarán los guardas de la casa. Y bien, pues los comentaristas, por lo general, están de acuerdo en ver aquí las imágenes de distintas partes del cuerpo. Temblarán los guardas de la casa, las manos y los brazos, el temblor de las manos y brazos. Y se encorvarán los hombres fuertes. Los hombres fuertes vemos, ¿no? Los muslos, las piernas, ¿no? Que es la parte más musculada del cuerpo, tal vez. Y también dice, cesarán las muelas porque han disminuido. Bueno, pues aquí la imagen, la analogía, no, esto es metáfora. La metáfora es bien directa porque se está refiriendo a las muelas de la boca que, bueno, pues con la edad pues se acostumbran a pues caer los dientes. Y bueno, ahora tenemos pues que si implantes dentarios o tenemos la dentadura postiza. Antiguamente pues te quedabas pues con la boca sin dientes. Y después dice, se oscurecerán los que miran por las ventanas.
la vista, que vas perdiendo progresivamente la vista o se van oscureciendo. Antiguamente, bueno, tenemos aquí ahora las operaciones de cataratas, ¿no? Pero antiguamente no existían. Con la edad, por lo tanto, la mayoría pues dejaba de ver. Por lo tanto, vemos que aquí está hablando del deterioro físico de la vejez, y eso es la vejez. Por eso la vejez es la vejez, porque hay un decaimiento de todo el cuerpo, un decaimiento de todos sus órganos, de todas las facultades. Y sigue pues en el versículo 4. Versículo 4 pues todo está relacionado. Vemos aquí habla primeramente de las puertas de afuera se cerrarán. Seguramente pues las puertas de afuera se está refiriendo a la boca por todo lo que viene a continuación, por lo bajo del ruido de la muela, los dientes. Es decir, que ya no se hace mucho ruido al comer, ¿no? Cuando cogemos una manzana, la masticamos, se está oyendo el ruido de la manzana. Aquí pues ya todo está más trituradito y ya no hay ruido al comer. ¿Cuándo se levantará la voz del ave? Y aquí los comentadores también están hablando, viendo aquí que está pues refiriéndose a que la voz se debilita, ¿no? Los mayores, su voz cada vez es como un pajarito, ya no tiene pues cuando es joven la fuerza, la potencia de cuando era joven. Y también dice, todas las hijas del canto serán abatidas. Ya no puede cantar con la misma fuerza, ganas, alegría, las canciones con las que cantaba en la juventud. Bien, continúa también hablando, y en el versículo 5 está hablando, la primera mitad, de una manera mucho más directa, porque dice, también temerán de lo que es alto. Y los ancianos pues tienen el temor, ¿no?, de las alturas, y la mayoría de ellos pues acaban pues viviendo o en pisos o en casas de planta baja, que no haya que subir escaleras porque tienen miedo de caerse, y realmente una caída de un anciano es algo muy complicado, O también, pues lo mismo, habrá terrores en el camino, tienen terrores de miedo de salir a la calle y caminar, por lo mismo, si me tropiezo, si me caigo, si me va a atropellar un coche, y qué será entonces, ¿no? Bien, continúa entonces en la segunda mitad. Continúa entonces aquí también el lenguaje más poético. Florecerá el almendro. Leí cuando era joven un comentario de un autor francés, por cierto, que no era comentarista bíblico, pero él era un reputado pensador, era creyente, y él pues escribió este comentario al libro de Coelet, del Eclesiastés. Y aquí pues él lo interpretó de una manera digamos literal, sin hacer atención a la metáfora, y entonces pues decía, bueno, pues fijémonos aquí en medio de todo el deterioro, en medio de toda la cosa gris, pues entonces florece la rama del almendro, como diciendo que todavía hay esperanza, ¿no? Bueno, pues eso me llamó la atención, pero la verdad que no desentona completamente con el contexto. Y bien, pues atendiendo aquí al lenguaje figurado, poético, lo vemos a continuación, la langosta será una carga, está hablando por lo tanto figuradamente, pues se está refiriendo aquí al pelo blanco, cuando el pelo se vuelve blanco, y es entonces como un almendro florecido. La langosta será una carga, la langosta, ¿no?, que viene y se te come todo el campo, y entonces vaya problema, ¿no? Tienes que volver a sembrar el año que viene, a lo mejor pues tienes que pedir un préstamo al banco para resolver el problema económico que te han causado, en fin, problemas imprevistos, calamidades tal vez. Bueno, cuando soy joven, pues se afronta y ya está. Te cae un granizo y te revienta el parabrisas, lo cambias y saldrás adelante de una manera u otra. Eres mayor y este tipo de problemas es un problema. Y todo este tipo de
alteraciones, cuantas menos, mejor. La langosta será una carga y se perderá el apetito. Curiosamente, el original literalmente es la alcaparra. La alcaparra que, pues se utiliza como entrante, aperitivo, ¿no? Incluso hoy en día, porque despierta el apetito. Bien, pues vemos que se está aquí traduciendo no de una manera pues literal, aunque tal vez sería bueno ponerlo esto en nota, ¿no? Hay versiones que lo traducen como alcaparra, pero bueno, creo que es mejor que se entienda y que se ponga entonces eso en nota, literalmente alcaparra. Y porque el hombre va a su morada eterna. ¿De qué está aquí hablando? Está hablando en el contexto de su cuerpo, por lo tanto, del sepulcro, de la tumba. Y los endechadores andarán alrededor por las calles, hablando por lo tanto del funeral, del entierro. Antes, y el versículo 16, entonces, vemos 4 imágenes que en un lenguaje muy figurado está hablando del momento de la muerte. La cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda se arrota sobre el pozo. Entonces se rompe, el cuerpo se quiebra, el cuerpo por lo tanto deja de funcionar y se descompone. Versículo 7, el polvo vuelve a la tierra, el cuerpo, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El espíritu es una creación de Dios en el cuerpo. Vemos que el hombre es cuerpo y alma, alma y cuerpo. En la muerte está esta separación del cuerpo y el alma. El cuerpo se queda, se descompone, se convierte en polvo y el espíritu permanece. El espíritu continúa con vida y vuelve a Dios. Lo dice en un sentido general, aunque sabemos que unos van a su presencia, otros van al momento, pues a un lugar de tormento a la espera del juicio, del último día. Bien, pues por lo tanto vemos la conclusión que dice el versículo 8, entonces a todo es la misma con la que había abierto el libro. Vanidad de vanidades, humo, es una neblina. La vida es un humo, una neblina que se desvanece, que no vayas a intentar atraparlo con las manos, porque es como intentar atrapar el viento. La muerte, vemos, es el fin inevitable de la vida y es lo que hace que esta vida se desvanezca y que nada continúe para siempre. Y es lo que pone fin entonces a toda nuestra vida, a todo lo que ha movido nuestra vida, a nuestro corazón, ¿verdad?, a todas nuestras ilusiones, a todos nuestros proyectos, a todas nuestras ambiciones, a nuestro amor, a nuestro odio, a todo aquello por lo cual nos levantamos por la mañana y nos ponemos a luchar en la vida, o aquello que nos llevamos a la cama cuando nos metemos en la noche a dormir. La muerte pone fin a todo esto y no nos podemos llevar nada después de la muerte. Y bien, por lo tanto, se es joven. Y estas palabras las da Salomón a los jóvenes. Por lo tanto, vemos que es apropiado que los jóvenes también piensen de vez en cuando en la vejez y de vez en cuando en la muerte. Hombre, pues no vamos a decir que estén todo el día pensando en ella porque son jóvenes y tienen que disfrutar de la vida, ¿verdad? Pero que tengan presente que ese es el fin al que han de llegar. Y que han de llegar, por tanto, a la vejez con la bendición de Dios y no con la impresión de haber desperdiciado la vida. Por tanto, en cosas que son destructivas, que no son buenas para uno mismo, que destruyen la vida de uno. Y eso es acordarse del Señor y guardar su palabra. Y si pensar en la muerte y en la vejez es un medio para que nos retengamos, pues hagámoslo, ¿verdad? Y hagámoslo cada vez más a medida que nos vayamos haciendo cada vez más mayores y ese tiempo se acerque. Esto en cuanto a la descripción de la vejez. El segundo punto, brevemente, en cuanto al ministerio del versículo 9 al versículo 11. En el versículo 9, pues entonces está hablando aquí Salomón de sí mismo, en tercera persona. No es un añadido, no es un copy-paste, no es un copiar-pegar.
no es una glosa posterior, etcétera, etcétera, que es lo que la lectura que se suele hacer desgraciadamente de la Biblia. Él puede hablar de sí mismo en tercera persona como es un recurso literario universal. Cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Más sabio era, más enseñaba. Qué bueno vemos. Esto es como Pablo decía a Timoteo en sus cartas: que tu provecho en la palabra sea manifiesto a todos. Y si tú aprovechas y si tú progresas y prosperas, ¿es para qué? ¿Es para tu propio provecho? ¿Es para tu propio ego? ¿Es para ti mismo en definitiva? Pues no, es para que, si creces en sabiduría, por lo tanto, puedas ayudar a los demás también, para dar, para compartir. Esto de recibir cosas del Señor y quedárselo para uno mismo, pues eso no es algo que sea bueno para los demás, y creo que ni siquiera para uno mismo. Uno puede, por lo tanto, pensar la vida como, incluso en el ministerio, como estar en un castillo de marfil, ¿no?, separado de todos, y no tener hijos espirituales. Ser un gran predicador, como lo ha habido, o grandes teólogos, como también lo ha habido, que son como estrellas fugaces y que no hay detrás de él ni rastro, y eso no es bueno. Es bueno, por lo tanto, que si recibimos sea para dar. Tanto más recibimos, tanto más sabios nos hacemos, tanto más damos a los demás. Y dice, por lo tanto, también, en el versículo 9, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, vemos, insiste, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios, muchos, no pocos. Entonces vemos que incitó al pueblo, ¿no? Despertó su interés, despertó su curiosidad, le puso el deseo a que ellos estuviesen con ese afán de la palabra, porque los proverbios eran también la palabra del Señor inspirada. Y en el versículo, por lo tanto, 10, vemos, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Procuró primeramente, vemos, esto implica esfuerzo. Procuró palabras agradables. Entonces vemos que no es por casualidad, que tiene eso en mente y va buscándolo. ¿A dónde lo puede hallar? En la Biblia, en otros libros tal vez, en las conversaciones. Procurar palabras agradables y palabras de verdad. Escribir rectamente, no torcidamente, palabras de verdad. Ambas van juntos, las palabras agradables y las palabras de verdad. Algunos van a decir, si es verdad, ha de ser desagradable. Y cuanto más desagradables sean las palabras, más verdad son. Es cierto que Dios llama a que, estén profetas trayendo su palabra al pueblo, y la palabra de Dios, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, pues ha de ser predicada y enseñada, cueste lo que cueste, y decir las cosas claras, ¿sí? Pero es que también no solamente el Señor llama a profetas. Los ministros de hoy en día han de ser profetas, pero también han de ser escribas que enseñen la ley al pueblo, y la palabra. Han de ser, por lo tanto, doctores o teólogos, y han de ser también, sabios, pastores, que guíen al pueblo con palabras agradables, apropiadas, que despierten, adaptadas a la gente, que despierten su interés, su deseo por el Señor y su palabra. Se está describiendo aquí, por lo tanto, el ministerio de la palabra. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados. Son los maestros de las congregaciones, literalmente los señores de las congregaciones, los directores de las congregaciones, dadas por un pastor. Son aguijones que están ahí clavados, que te incitan, ¿no? Te incitan a la reflexión, a darse cuenta de la verdad allí donde está mezclada con tanto error que no sabes a dónde está. Te incitan, por tanto, no solamente a entenderlo, sino también a vivirlo, a ponerlo por obra.
esos directores de la congregación, esos responsables, esos ministros, pues vemos que son dadas por un pastor en mayúscula, que es Dios. Y en el Antiguo Testamento ya se nos hablaba de Dios como pastor del pueblo. Jehová es mi pastor, pastor de Israel, también en otro salmo, ahora no me acuerdo el número. Bien, vemos que es el pastor. Ahora os habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, en Primera de Pedro. Jesucristo es el profeta. Él es nuestro mediador, y como nuestro mediador es nuestro profeta celestial. Como nuestro profeta celestial, Él nos enseña. Y Él lo hace, por lo tanto, lo podría hacer directamente, lo podría hacer por medio de ángeles, pero lo hace por medio de hombres a los cuales Él llama y capacita. Los ministros que han de dar su palabra en su nombre al pueblo, sin salirse, sin añadir. Son ministros en la medida que administran la palabra, no son señores de la palabra. No pueden, pues, poner palabras de doctrinas de hombres como si fueran palabras de Dios, mandamientos de hombres como mandamientos de Dios, que no sea Dios quien lo dé en su palabra. Ese es el modelo de ministerio que hemos de aspirar a tener en nuestras iglesias. Y finalmente, concluyendo la exhortación final, vemos ahora, hijo mío, a más de esto, como en catalán, a más. Además de esto, sé amonestado, sé exhortado, sé instruido. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. He conocido gente que no le sentaba muy bien este versículo porque no era creyente y pensaban como que aquí la Biblia está disuadiendo o diciendo que está mal estudiar, el escribir libros o el leerlos, el estudiar, como que está pues más bien proponiendo la ignorancia. No es eso, por supuesto, porque hemos de, por supuesto, recibir la sabiduría allí donde se halla. Es bueno leer libros, ¿sí? Si se hace con criterio, como hemos dicho, con el criterio de dar a los demás, de que nos sea útil lo que leemos, de procesarlo para que sea útil para los demás. No es un fin en sí mismo, porque si se convierte en un fin en sí mismo, se convierte en un ídolo. Y si se convierte en un ídolo, estamos a su servicio y no hay fin. No hay fin. Es como la codicia, cada vez más y cada vez más y cada vez más, y nunca dices basta. Entonces, bueno, es el fin de ganar sabiduría para ayudar a otros igualmente. Y, bueno, hay que, por supuesto, estudiar, pero saber que tiene estas contraindicaciones. Estudio es fatiga de la carne, es a veces doloroso. Es doloroso para nuestro propio espíritu, a veces confrontarnos con según qué ideas, no de la palabra, por supuesto, sino a veces del mundo. Y son las contraindicaciones que a veces tienen los estudios seculares, aunque no digo que no se tengan que hacer, por supuesto. Pero fijémonos que nunca vamos a encontrar algo doloroso en la palabra del Señor. Bueno, sí, la palabra de Dios al principio, cuando la comenzamos a saborear, es amarga en nuestra boca, pero es dulce en nuestro vientre. La palabra de Dios es miel. La palabra de Dios es dulce, es suave. Así que si encontramos algo es que nuestra carne no la recibe bien, nuestra carne la rechaza, pero cuando la leemos con el Espíritu, la leemos sometidos a Cristo, sometidos al Señor, vemos qué maravilla que es la palabra del Señor. Bien, por lo tanto, vemos el fin de todo el discurso, de todo el libro, de todo lo que Él ha dicho, es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. ¿Y qué fin más apropiado este? Porque este es, hermanos, un libro de filosofía. Y nuestra cultura contemporánea se ha apartado de Dios precisamente ¿por qué? Por la filosofía. Nuestra cultura contemporánea se ha apartado de seguir al Señor por la filosofía que no contempla a Dios para nada y que, por lo tanto, no contempla el servir a Dios
no contempla, por lo tanto, la dirección que nos da la palabra como algo válido para encontrar el sentido de la vida, y que como que cada individuo lo tiene que encontrar el sentido de la vida por sí mismo, como si todo comenzara de cero, y que la vida y el universo comienza a partir de él. Los mandamientos, no. Los mandamientos de Dios no cuentan, porque ¿por qué te tienes que poner tú bajo los mandamientos de otros? Es tu conciencia. Eres tú que te tienes que buscar el sentido a ti mismo. Eres tú el que tienes que ver lo que está bien y lo que está mal, y de una manera adulta tomar el bien y dejar lo malo. Y esta es la filosofía de Occidente, la filosofía de Europa, que comenzó ya con Descartes, que continuó con Spinoza, que continuó después con los del siglo XVIII en Francia, los de la Ilustración, o con en Alemania el Kant, ¿no? Bueno, que era antigua Prusia, ¿no? El Kant, que era el que puso que el hombre ha de ser autónomo de Dios. Porque si se somete a Dios es que está en su minoría de edad, pero tiene que hacerse adulto y ser autónomo sin contar la revelación, usando solamente su mente y lo que le digan, por lo tanto, los pensadores y filósofos y periodistas y maestros que no cuentan a Dios para nada. Y esta es la tragedia de la llamada, pues, modernidad en la que estamos. Esta es la tragedia en la que, pues, ha caído Europa y después América. La tragedia, el engaño de la cultura moderna, de que se puede tener una cultura autónoma, un cristianismo autónomo de Dios, un cristianismo autónomo de la palabra. Está bien, sí, pero lo dejamos, tenemos que hacerlo por nosotros mismos. Esta es la tragedia de la iglesia contemporánea, de las iglesias históricas, en el mundo europeo, en el mundo alemán, en el mundo nórdico, en el mundo reformado, en Holanda, etcétera, etcétera, allí donde el protestantismo, la iglesia de la Reforma, se había implantado después de la Reforma del siglo XVI, pero que ha querido ir de la mano de estas ideas que hemos dicho, porque también tenían la ilusión de ir de la mano del pueblo que seguía estas ideas, como que guiándoles, no de una manera maternal, vamos, venga, no te desanimes, ¿no? De una manera muy maternal. Fijémonos, ¿no?, el proyecto de ellos, de esta filosofía contemporánea. Les dice, mira, tú tienes aquí la Biblia, pero sabes, la Biblia está llena de mitos. No puedes creer en nada de lo que ella dice. No puedes creer que Cristo era Dios, ni que Cristo resucitó, ni que nació de la Virgen María, siendo virgen. Todo eso son mitos, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo. La razón está por encima de la fe. Pero lo hemos tirado todo al suelo. Hemos tirado hasta la Biblia al suelo. Lo hemos tirado todo al suelo. Todo ha sido derruido, pero puedes creer, como por arte de magia. Puedes tener fe. ¿Cómo vas a tener fe si has hundido la revelación, has hundido la palabra, has hundido la autoridad de Dios? Este es el engaño de la fe como por arte de magia, de las iglesias históricas, comenzando por Alemania y que nos ha llegado a nosotros también, las nuestras. Y el resultado, pues lo veíamos hace un par de semanas en las redes sociales. Islandia, un pequeñito país en el norte de Europa, una islita, no muchos habitantes, creo que son 200.000, pero es un banco de pruebas. Es un banco de pruebas apropiado. El 100% de la gente, de los jóvenes, el 100% ateos. El 100% ateos. Entonces vemos hasta dónde ha llegado esto de la filosofía sin Dios. Y que la Iglesia luterana allí pues esté de la mano con todas estas cosas, en vez de decir, no, el todo de la vida del hombre, que es, teme a Dios y cumple sus mandamientos. Somete tu mente a Dios. Somete tu vida a Dios.
No creas que tus ideas están por encima de la revelación de Dios. No creas que los mandamientos de Dios son algo desfasado o incluso injusto, porque los mandamientos de Dios son la verdad. Si alguien de los dos está equivocado, la Biblia, tú y yo y el mundo, el que está equivocado es tú, yo y el mundo. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La Biblia es la palabra inspirada por Dios. La Biblia es inerrante, la Biblia es infalible. La Biblia, por lo tanto, es la verdad. Has de someter tu mente a Dios. Ese es el todo del hombre. Si no lo haces, te vas a alejar de Dios. Y cuando te quieras dar cuenta, no habrá camino para volver a Él. Tienes que estar sometido a Dios y a su revelación y a su ley, para tener una vida que sea aquí con la bendición de Dios. Y también, por lo tanto, acordarse que este Dios, que es el Dios creador, que es el Dios soberano, en esta vida es el juez. Porque Dios traerá todas las cosas a juicio, todas las cosas de los hombres, dice, traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Todas las cosas que nosotros digamos, aún las palabras más pequeñas, aún aquello que está en nuestro corazón, todo lo que hayamos hecho, Dios lo traerá a juicio. Por lo tanto, vemos que no hay opción ni camino de salvación por las obras. El único camino de salvación es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el creer en Él para salvación, de que Él es nuestra justicia delante de Dios. Por lo tanto, vemos que todo esto nos lleva al Evangelio de la salvación. Y el Evangelio de la salvación nos lleva de nuevo y de vuelta a la ley de Dios, para que hagamos su voluntad, siendo librados de nuestros enemigos, para que cumplamos sus mandamientos todos los días de nuestra vida. Así, por lo tanto, jóvenes y no tan jóvenes, los que nos vamos haciendo mayores poco a poco, todos nosotros hemos de creer en esta palabra del Señor, en este Evangelio de la salvación, en esta ley del Señor, y hemos de servir a Dios de esta manera. Hemos de aspirar, sí, a sabiduría, hemos de pedir al Señor más sabiduría para que podamos dar sabiduría al pueblo y que podamos, por lo tanto, presentarnos algún día delante de su presencia sin tener nada de qué avergonzarnos, porque de lo que lo hicimos en nuestro tiempo anterior al Señor, pues lo hicimos en nuestra ignorancia o en nuestra rebeldía, pero el Señor nos llevó a Cristo y nos borró esos pecados, y desde entonces pues intentamos con nuestras imperfecciones guardar la palabra del Señor, porque así lo podamos hacer cada día más con su ayuda, cada día mejor, y podamos disfrutar en esta vida de su presencia y de su bendición. Amén.